programa, y en unas áreas que tienen que ver, porque es desarrollo intelectual, donde nos decía el magistrado anteriormente, que está en la neurociencia, la importancia de la alimentación para una buena vida y para la producción intelectual. Definitivamente, muchísimas gracias por la invitación, estamos súper agradecidas. Sí. Sí, definitivamente la alimentación es fundamental para el desarrollo del individuo como tal. Y hoy en día vemos que tenemos unos porcentajes elevadísimos de problemas de sobrepeso, de obesidad. Y bueno, todo esto va de la mano, evidentemente, de los hábitos, evidentemente, empezando por la alimentación, por el sedentarismo, lo cual influye, impacta en el ser humano, en el desarrollo del ser humano. Entonces, En cuanto a tu hija, Nicole Alicetti, me interesó muchísimo escucharle hablar sobre un tema, a pesar de que está terminando bachillerato, sí, sí. derecho marítimo y todo lo que tiene que ver con el negocio del mar. Sí, me interesa muchísimo, me parece que es un área que tiene muchísimo campo y es bastante compleja. Claro, tengo que estudiar primero Derecho para saber bien qué es lo que, si eso de verdad es lo que yo busco, pero por ahora me parece un área que me interesa bastante. ¿En tus modelos de Naciones Unidas han trabajado ese tema? Me parece que no. Yo no he estado en las Naciones Unidas, pero nunca había escuchado dentro del colegio, de repente en esta parte, que trataran el tema marítimo. Siempre escuché más que todo es relaciones internacionales, pero un poco más en general, ¿no? Por cierto, en cuanto a ustedes que son especialistas en alimentación, alimentar el cerebro es tan fundamental como el cuerpo, ¿no? Definitivamente. Creo que decía Confucio que eran dos necesidades fundamentales, el arroz para el cuerpo y las flores para el alma, la poesía, la intelectualidad. Así es. En tu caso, ¿qué recomendaciones haces, sobre todo a la gente que está deseosa de tener algunas líneas de conducta? Bueno, principalmente cuando hablamos de nutrir el cerebro, yo particularmente, más allá del alimento, como estamos hablando, recomiendo la meditación, porque definitivamente es una manera de poder tener sosiego, de tener un poquito de paz, que eso nos ayuda, ¿no? A nivel de alimentación, pues evidentemente todo lo que nosotros consumimos es el combustible para nuestras neuronas. Entonces, si tenemos un combustible de mala calidad, eso va a influir en que esas neuronas estén aceleradas y estén como funcionando de manera disruptiva o de manera equivocada. ¿Y eso se aprende, se estudia, se sigue? Sí, cómo no, sí, cómo no. ¿Tienes alguna institución? Bueno, la nutrición se estudia en la Universidad Central de Venezuela, en la Facultad de Medicina, en la Escuela de Nutrición. En tu caso, para orientar a los que quieran. Y bueno, yo les recomiendo 100% que estudien en la Universidad Central. ¿Tienes alguna información en las redes? Bueno, sí, mis redes son Mari, M-A-R-I latina, F Nutrición. Bueno, estoy súper a la orden para apoyarlos con el tema de alimentación, de actividad física, de meditación, de yoga, porque creo que eso es lo que hace al ser humano. Me dijeron que Nicole, que tiene una apariencia extraordinaria, a lo mejor ha seguido todos los consejos. La verdad que también. Ella es excelente, o sea, es una niña que come de todo y es una niña que medita, bueno, que se los puede decir ella misma, la verdad. Ahora es sorprendente esta vocación ya tan inicial hacia el transporte y el derecho marítimo y el comercio marítimo, porque el 80% del comercio del mundo es por mar. Es por el mar, sí. Inclusive ahorita la guerra más dramática que está entre Israel e Irán, dicen que si cierran el estrecho de Hormuz, el 40% del petróleo no sale para el mundo y sería una crisis global. Hay que conocer todas esas historias en la política. Bueno, es que además no nada más es el más amplio, sino que también es el más viejo, es el que tiene más tiempo. Entonces es como la parte más segura en la que pueden viajar todas las cosas. O sea, por el aire obviamente también se puede, pero por el área marítima me parece que es el más amplio y es el que tiene como más tiempo de experiencia, entonces claro, es el que más se usa. Por eso viniste vestida de azul como el mar. Sí, puede ser por eso. Porque dicen que el planeta Tierra debía llamarse planeta agua porque el 85% es agua, ¿no? Claro, exactamente. Y el transporte es muy importante, es interesante estudiar estas cosas. De hecho, nos decía el magistrado Mojica que van a iniciar una maestría en Derecho Marítimo, que hay una universidad marítima en Caracas, pero hay cursos también para jóvenes. Que eso me interesa muchísimo. Qué maravilla. En cuanto a lo otro, la parte de la alimentación, he tenido comentarios muy buenos de la experiencia que han tenido contigo. Qué bueno, qué bueno. Porque no solamente alimentar, sino también educar el cuerpo, ¿no? Exactamente. Hay que, yo cuando trabajo con mis pacientes intento que sea la parte de alimentación que vaya de la mano con la actividad física y, como comentaba anteriormente, de la meditación también.
como para tratar de tener ese control, ese equilibrio entre lo que es el cuerpo y la mente, pues sin lugar a dudas. Desde que había un debate en estudios también sobre el tema de los barcos y la alimentación de los barcos, que es el petróleo y el gas, pero que ahora están buscando ya otras energías más limpias como la nuclear. Ya hay reactores nucleares que mueven los barcos. Claro, es que eso también tiene todo que ver con todo el tema ambientalista que existe, que claro, se está intentando de cuidar al medio ambiente mientras podemos hacer nuestras actividades. Entonces, esa cosa de la alimentación de los barcos también me imagino que con el tiempo va a ir cambiando porque las tecnologías son nuevas y buscan nuevas formas Precisamente hay reactores nucleares, pero con fines pacíficos, que son los que animan. En Francia, el 60% es por la electricidad nuclear del átomo de uranio. Esa energía se utiliza para el bien y no para el mal, como dicen los misiles y la guerra, ¿no? Sí, exacto. ¿Qué opinas tú sobre ese conflicto entre Irán e Israel? Bueno, me parece que, sin adentrarme mucho a política, me parece que no se está llevando de repente de la mejor forma, ya que es un tema bastante violento, pero bueno, creo que tiene que ser algo más de llegar a acuerdos entre los dos, o sea, poder conversar. Ninguno, claro, cuando hay un conflicto de ese estilo es porque una de las dos partes, de repente, o ninguna de las dos partes Tú me decías que quería ser diplomática, y la diplomacia es negociación, ¿verdad? Claro. Es diálogo. Entonces me parece que el diálogo es una de las cosas más importantes que podemos ver al momento de llevar un país o de repente de poder como intercambiar información para no llegar a este tipo de conflictos, ya que los veo un poco innecesarios en el sentido de que si las dos personas lograran tener conciencia de ponerse de acuerdo o poder llegar a una conclusión juntos, no tendríamos estos conflictos que al final involucran a mucha gente que y no donde tiene precisamente nada que una de las dramas que hay, como el caso de Rusia y Ucrania, es el tema de la alimentación, porque y lo mismo ahorita en el Medio Oriente, se destruyen centros de producción y el sufrimiento mayor, no solamente el dolor humano, sino también la falta de alimentación. Hemos visto lo que está pasando en Gaza, en Palestina. Claro, y definitivamente eso, o sea, al faltar el alimento, pues falta todo, en realidad, o sea, a todo nivel, digo yo, ¿no? O sea, es una lástima en realidad que bueno, que las ambiciones humanas a veces lleven a esas... Y que no aprendemos. Vino una guerra mundial, la primera, el 19, no vino otra aprendemos, guerra mundial definitivamente. en el 45, y todavía seguimos con guerras y conflictos en todo el mundo. Es que sobre todo para los jóvenes que tienen un futuro por delante. Me imagino que les angustia este mundo, como tú dices, de incomprensión, de intereses personales, porque todos pierden, nadie gana. Es totalmente innecesario. Yo creo que lo que podemos hacer en realidad, si no tenemos nada que ver, si no tenemos relevancia en el tema, es dejar ir un poco el tema y no meterle más presión, porque de repente preocuparse por cosas que en realidad uno no puede solucionar desde aquí, no vale la pena para uno mismo, digo yo. Creo que en tu colegio me decías que habían algunas clases de educación para la paz, es decir, que los muchachos nuevos, los jóvenes que vienen, piensen en la paz y no en el conflicto. Sí, bueno, orientación y convivencia, que te orienta más o menos en todo lo que... ¿Qué colegio estás estudiando? En el Instituto Andes. Bueno, una formación muy completa también, ¿no? Sí, hemos tenido varios directores de escuela, sí. Entre ellos el internacional la semana pasada, y me decía lo mismo, cómo educar a los jóvenes de varios países que tienen muchos hijos de diplomáticos, siempre en el mensaje de la paz. Bueno, y la alimentación es el primer mensaje que tenemos. Es el primer mensaje, definitivamente. En Venezuela hay que hacer tantas cosas, sobre todo con la agricultura, con la producción. Bueno, es que sí, definitivamente nos enfocáramos en mejorar nuestra alimentación, yo creo que mejoraría nuestra calidad de vida, mejoraría nuestro comportamiento, sin lugar a duda, porque, bueno, yo creo que de ahí parte todo. Sí, hace semanas tenía aquí el ex embajador de Argentina que se quedó acá porque rompimos relaciones diplomáticas y se dedicaba al campo, a la agricultura, a sembrar, y me dice que las condiciones en Venezuela son excelentes para cualquier producto. Están trayendo desde té hasta frijoles, arroz, soya muchísimo también. Sí, tenemos un suelo muy noble, la verdad, y que si aquí se explotara de repente eso, y hoy en día, cada día más, estamos apuntando a volver a las raíces. ¿A qué me refiero? A los alimentos más orgánicos, a consumir cada vez menos alimentos industrializados y ultraprocesados que definitivamente son parte de la causa que genera este incremento de peso, esta obesidad que hay ahorita a nivel mundial. De hecho, se estima que para el año 2050 aproximadamente el 60% de la población va a tener sobrepeso u obesidad.
Y esa enfermedad es a la puerta, ¿no? Es así mismo, está a la vuelta de la esquina, uno lo ve ahí y es también un tema, como hablábamos, de hábitos. Bueno, ya tienen tus redes, cualquier cosa que puedan preguntar. Bueno, estoy súper a la orden, además amo lo que hago. Es importante. Y bueno, dejemos cerrar la entrevista a la más joven, a la Así es. hija. ¿Qué nos dice entonces en ese llamado a los jóvenes que como tú tienen este mundo tan complicado, tan conflictivo, y ahora con la inteligencia artificial, que ustedes manejan muy bien, pero que puede convertirse en un arma más peligrosa, porque Sí, estamos viendo claro. que esta guerra, casi los hombres no pelean, sino son todos productos de armas autónomas. Sí, señor. Sí. ¿Qué piensas para ese mundo futuro, para tus jóvenes como tú? Bueno, me parece que hay que sentar un poco cabeza y saber usar estas armas que inevitablemente el mundo va a avanzar y tiene sus formas de seguir creciendo. No podemos de repente evitar que este tipo de cosas pase, pero sí aprender a usarlas de una forma segura y bueno, que te beneficie al final para bien. De repente instruirnos en la casa con estas herramientas y bueno, con el tema de lo de las guerras, tener un poco más de claridad y bueno, si no tenemos lo que venía diciendo antes, si no tenemos mucho papel en juego nosotros, tenerlo un poco más lejano, o sea, no angustiarse de repente por esas cosas que uno no puede controlar, pero claro, sí informarse y estar al tanto para no repetir más adelante en el futuro esas Bueno. cosas que ahorita están pasando. Tenemos que cerrar el programa, pero como